Llegó la hora de conversar, preguntar, reír, aprender e informar. Esto es la Wiki del Autismo, con Hakim Millán Gálvez y Pedro del Toral. Coordinación General, Nancy Clara. Muy buenos días para todos, bienvenidos a la Wiki del Autismo. Buen día, Hakim, ¿cómo te encuentras tú? Yo me encuentro fantástico, señora Clara. Espero que esté igual. Muy buen día, Pedro. ¿Cómo estás? Bastante bien. Soy Pedro del Toral, un niño que fui diagnosticado con autismo desde muy temprano y desde eso fui progresando, aunque ten en cuenta que no tiene cura el autismo. Eduardo, el autismo no tiene cura. Y hoy vamos a tocar dos temas esenciales. Uno va a ser la nutrición y otro va a ser el tema del turismo. ¿Cómo se maneja el turismo en esta época donde los papás estamos muy comprometidos para ver todo lo que sería desarrollar las mejores actividades para nuestros hijos? Y para ello lo tenemos invitado al ministro de Turismo, que está aquí en la ciudad de Miami, de donde sale este programa desde la Fundación Maxwell, que se llama Eduardo Piva, y está con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Nancy, hola Pedro, ¿cómo están chicos? Perdón, voy a hacer una aclaración, no soy el ministro de Turismo, sino soy el director de la Oficina de Turismo de Argentina, aquí para los Estados Unidos, México y Canadá. Muy buena aclaración, muchísimas gracias, Eduardo. Muy contento de estar en el programa, muy contento de estar en el programa. Y entonces, ahora vamos a pasar con unas preguntitas esenciales para que luego Pedro y Hakim indaguen un poquitito más acerca de los lugares bonitos que tiene Argentina, pero básicamente, ¿cuáles serían los lugares que eligen en realidad los extranjeros, los americanos, a la hora de viajar a Argentina? ¿Cuáles serían las preguntas más frecuentes que ustedes tienen en esta época justamente donde el flujo de visitantes es mucho más grande? Bueno, ¿quieren empezar con las preguntas? Yo les puedo decir que de Argentina los puntos más visitados por los turistas extranjeros, el primer punto más visitado es Iguazú, aunque con muy bajo pernocte, la gente queda ahí una noche, 2 noches. Después, por supuesto, esto todo después de la ciudad de Buenos Aires, que es la puerta de entrada a Argentina y el lugar mucho más visitado que todos los demás. Después de Iguazú sigue la Patagonia, y la Patagonia es muy grande y hay muchos destinos de la Patagonia visitados. Con Pedro ya hemos estado hablando bastante del tema por chat y en privado en otras oportunidades. Y te explico algo, Eduardo. El lugar más visitado de la Patagonia por los extranjeros es el Calafate, no es Bariloche, porque Bariloche es mucho más popular entre los locales que extranjeros. Bariloche también es muy visitado pero por extranjeros, pero cuando hablamos de extranjeros tenemos que dividirlo en dos, en países limítrofes y países no limítrofes. Hablando de no limítrofes, me está refiriendo a los no limítrofes, como claro, norteamericanos y europeos. Claro, norteamericano y europeo, estás en lo correcto. El punto más visitado es el Calafate, seguido de Ushuaia, y después tercero viene Bariloche, y después podría ser Península de Valdés, en cuanto a la Patagonia. Chubut, la provincia de Chubut es después la más visitada. Después de Bariloche, Ushuaia y el Calafate, Chubut es uno de los más visitados por turistas norteamericanos y europeos y chilenos. Sí, bueno, Chubut precisamente por lo que te estaba diciendo, por Península Valdés. Y también por Punta Tombo, no te olvides que Punta Tombo. Sí, Valdés y Punta Tombo. Cuando hablamos de Valdés hablamos de la región de Península Valdés, a pesar que Punta Tombo no está pegado a Península Valdés, sino está como a 200 kilómetros de la punta de la Península Valdés, pero de todos modos consideramos eso la región de Península Valdés, o sea, la región de la parte marítima de la Patagonia, digamos. Eso comprende la Península Valdés y Punta Tombo. La Ninfa, también una lobería ubicado en el punto, pero no en Península Valdés, sino cerquita y que en un estrecho está el Punta Ninfa. Es correcto.
dijo algo muy particular, Pedro, que es justamente la lobería. ¿Por qué no nos explicas, Eduardo, un poquitito más cuál es esta atracción tan bonita que tiene Argentina respecto a los lobos marinos? Bueno, para hacerlo un poquito más amplio y que se entienda cuál es lo que los turistas extranjeros van a visitar a la región de Península Valdés, Punta Tombo. Claro, Punta Tombo. Hay la atracción, el atractivo más importante que tiene la región es el avistaje de fauna marina, ya sea ballenas, ya sea lobos, elefantes marinos, o ya sea pingüinos, ¿sí? Entonces, en base a eso que te estoy diciendo del avistaje de fauna marina, hay distintos lugares que hay distintas loberías o distintas pingüineras. Punta Tombo es la más importante, pero hay otras más pequeñas que son lo que visitan los turistas extranjeros cuando van a Argentina. Digamos, dentro de todo, Península Valdés o esa región vendría a ser el cuarto lugar en importancia en visita de extranjeros. ¿Sí? El primer lugar en importancia de visita de extranjeros sigue siendo la región de los glaciares, o sea, la región claro, Calafate y la región de los glaciares. Exacto. Y entonces, como para que los turistas que quieren visitar nuestro país a nivel consular, ¿qué documentos necesitan? ¿Cuáles serían los requisitos que está pidiendo en estos momentos Argentina para poder ingresar después del COVID? Bueno, en el caso de los norteamericanos, cuando es muy importante hacer la aclaración que cuando hablamos de documentación, hablemos de alguien que vive en este país, o sea, alguien que tiene pasaporte norteamericano, porque hay algunos países que Argentina les requiere visa. No es el caso de los norteamericanos. Para un turista norteamericano que viaja a Argentina en este momento, nada, solamente necesita su pasaporte. Ya no hay más, y las vacunas, por supuesto, ¿no? Un certificado de vacunación contra COVID. Tengo una consulta, Eduardo. Lo que he investigado según es que aunque ya hubo turismo extranjero antes de la UNESCO, era en mucho menor cantidad. El turismo nacional era mucho más predominante en ese momento y el turismo extranjero era más bajo, aunque hubo avistamiento de extranjeros, según lo que leí en un documento histórico hecho por... ¿En qué destino específicamente me estás preguntando? Perito Moreno y el glaciar Perito Moreno. Me está refiriéndome de que antes de la UNESCO había turismo extranjero, pero era de mucho menor cantidad y los nacionales necesitaban... El turismo extranjero va desde siempre a Perito Moreno y el Calafate, pero sí se hizo masivo a partir de los años 60 y a partir de los años 90 con la inauguración del nuevo aeropuerto que inauguró en el año fines de los 90, principios del 91, ahí realmente es donde se hizo un destino muy codiciado y muy conocido, porque antes había que viajar, había que hacer un tramo de 400 kilómetros en bus para llegar, entonces tanto de ida como de regreso, entonces era difícil el acceso. Podemos decir que el desarrollo como se lo conoce hoy al Calafate y la región de los glaciares, está a partir de la inauguración del aeropuerto, que fue en el año 90, 91. Bueno, en el estudio lo tenemos también a Hakim, entonces queremos intervenirlo también a él para que le haga algunas preguntas a Eduardo. Hakim es venezolano, reside aquí en Estados Unidos, y él yo creo que tiene ganas de conocer a Argentina después de todo lo que estuvimos viendo acá. Cuéntanos, Hakim. Pues agradezco mucho este tiempo para que yo pueda hablar. Muchísimas gracias. Y Eduardo, muchísimas gracias por tu aportación a la Wiki del Autismo. Pero quería hacerte la pregunta, si hay algún estilo de acomodaciones o beneficios para niños con necesidades especiales, estilo de autismo o Asperger, ya sea en el viaje por autobús o en un viaje aéreo. No, entiendo que no hay acomodaciones especiales para, digamos, sí hay algún tipo de acomodaciones para otro posiblemente tipo de problemas físicos, pero no para el autismo en sí. O sea, yo considero que no hay acomodaciones especiales. Sí puede haber algún tratamiento especial en algún lugar que tenga alguna característica especial referente a otros, pero no en sí que sea una norma en general.
Ya veo. En ese caso, ¿me podría contar cuál es el promedio o cuál es el porcentaje de gente dentro del país que de hecho visita sitios importantes? O sea, en vez de turistas, ¿qué promedio de civiles dentro del país visitan los sitios importantes? Bueno, el total de extranjeros que visitan Argentina, voy a hablar de prepandemia, ¿no? Porque después, con lo de la pandemia, los números se vieron totalmente modificados y recién ahora se empezó a volver a la normalidad en cuanto al arribo de turistas extranjeros. En cuanto al arribo de turistas extranjeros, visitan Argentina más o menos unos 5 millones de turistas al año extranjeros. Eso incluye países limítrofes y no limítrofes. Oh, En el wow. caso que nos convoca, que es Estados Unidos, son más o menos unos 400.000 al año que visitan Argentina, todos los destinos. ¿Y tienen unas regiones así más preponderantes que otras de aquí de Estados Unidos? No, en realidad hay varios también, acá también podríamos dividir el público que visita Argentina en varios segmentos. Hay un público que va a congresos y convenciones, hay un público que va a lo que se llama leisure, que es el turismo de ocio específicamente, y digamos, siempre Buenos Aires es el lugar más visitado, ¿sí? Después, el gran atractivo para los turistas norteamericanos son las cataratas del Iguazú, como dije anteriormente, la Patagonia, y un producto muy consumido son los cruceros antárticos. Hay en épocas normales, o sea, prepandemia, estamos hablando de 300 cruceros, o sea, 300 partidas desde Ushuaia, más o menos, al año hacia la Antártida, y de los cuales una gran cantidad de los turistas que arriban esos cruceros provienen de los Estados Unidos. Y eso es lo que me pregunto, Eduardo. Me había confundido con el tema de Ushuaia. Lo que he descubierto según documentos es que al principio el turismo en Ushuaia no era muy masivo, no había hoteles, acceso y era una isla. Entonces lo que me consulto es que cuando los primeros cruceros fueron a la Antártida a partir del 58, al principio no llevaban mucho turismo como la gente se lo creía. No, los primeros cruceros que fueron a la Antártida eran cruceros de exploración que no llevaban turistas, llevaban científicos, llevaban, digamos, el visitante que iba a la Antártida era especialmente un científico o alguien que era un estudioso de alguna de las características de esa región, pero no era turístico. Recién a partir de los años 60, 60 y algo, se hicieron los primeros cruceros con un carácter un poco más turístico, pero recién a partir de los años 90 empezó a ser masivo. Por ejemplo, según lo que descubrió de algunos documentos, en ese documento mostraba que había familias en el primer crucero y extranjeros, pero creo que más que todo no es tanto turístico, sino más que todo fueron expediciones turísticas, expediciones para ver si funciona ese lugar turístico. Fueron expediciones que se hicieron para ver si funcionaba esa actividad económica para Ushuaia. Y después, a partir de los años 70 fue cuando ya en masa se fueron a la Antártida, pero aún la explosión más grande fue en los 90. Sí, por eso no lo podemos considerar, no fue relevante, o sea, era tan poca la cantidad de gente que no podemos considerar algo relevante en los años 50 o 60 la gente que visitaba la Antártida, no era relevante la cantidad de gente que iba. Recién a partir de los 90 fue una actividad que podemos considerar una actividad turística y que cualquiera puede ir, no tiene que ser científico, cualquier persona puede visitar la Antártida. Con mucho dinero, no tiene que tener tanto dinero para viajar. Sí, en realidad los cruceros a la Antártida no es un viaje de costo bajo, o sea, el costo que tiene es un costo alto porque es un barco pequeño, con no gran cantidad de gente arriba, con tripulación, son barcos especiales, y los cruceros son más o menos un promedio de 10 días de visita a la Antártida, o sea, no es un turismo económico, digamos.
Y por lo del ejemplo, Calafate. vamos a preguntarle a Joaquín, después Sí. de todo esto que estaba comentando Eduardo, ¿qué lugar te gustaría a ti conocer de Argentina? De Argentina, honestamente, me gustaría conocer la capital, ver los parques naturales o los parques nacionales. Sobre todo me gustaría saber un poco más de cómo funciona el gobierno y ver si puedo aprender algo de viajar de ahí. Ok, Buenos Aires es la puerta de entrada a la República Argentina, por lo tanto, a pesar de que hay otros aeropuertos por donde se puede ingresar, un 90% de la gente que entra a Argentina por vía aérea entra por Buenos Aires. Muy pocos entran digamos, existen algunos, ese 10% o 15% que no entran por Buenos Aires, son pasajeros que volaron o a Chile o a Brasil y entran por la frontera. Pero indiscutiblemente para ir a Argentina tenés que empezar conociendo Buenos Aires, o sea, eso es lo importante. Después de ahí podés hacer viajes al resto del país. Para situarte geográficamente, Buenos Aires está más o menos en el centro del país, para decirlo así, no es exacto el centro, sobre el este del país, o sea, sobre el Océano Atlántico. O sea que es como si fueran, digamos, rayos, vos podés ir a otros puntos del país, ya sea al norte, al noreste, al noroeste, al sur. La Patagonia inclusive puede ser la Patagonia marítima o la Patagonia de la cordillera, la Patagonia de los Andes, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a ir cerrando ahora el programa. Últimas 2 consultas. Ok, Pedro tiene las últimas 2 consultas y lo vamos a dejar también a Joaquín. La primera consulta es lo siguiente, Eduardo. Estaba hablándome de que antes de los 80 en el Calafate, ¿el turismo nacional era más predominante o el turismo extranjero visitaba más la zona que el nacional? Antes de los 80. Antes de los 80, el Calafate era visitado en su 70% por turismo nacional, de origen nacional. Y el poco turismo extranjero que había era mucho de países limítrofes. El turismo de larga distancia aparece después de los 80. Y segunda consulta, hablando de la provincia de Catamarca, por ejemplo, ¿por qué razón la provincia de Catamarca? Me habían dicho de que una persona me había dicho de que el turismo en Catamarca empezó cuando se hizo el París-Vaca en esta zona. Otra persona me dijo que ya había turismo extranjero desde la década del 90. Entonces, eso me echó muchas preguntas y respuestas para ver. Vos que sos más especialista, vos que sos más experto en ese tema, ¿cuándo comenzó realmente el turismo extranjero en la provincia de Catamarca? Todo lo que es Campo de Piedra, Pómez, el Chincal. Bueno, la provincia de Catamarca no tiene no es una de las más visitadas. Eduardo, ¿está ahí? ¿Qué dijiste, Eduardo? Otra vez decirlo porque se cortó un poco. Otra vez decirlo, ¿sí? Te decía que Catamarca no es una de las provincias más visitadas por turistas extranjeros, a pesar de que a mi modo de ver, Catamarca es una de las provincias más lindas que tiene la República Argentina. Tiene poca infraestructura. Ahora, Catamarca tiene desierto, tiene selva, tiene la Yunga, que es una selva tropical, tiene desiertos, tiene volcanes, o sea, tiene la zona de los 6.000, que son volcanes que tienen 6.000 metros, una provincia realmente es fantástica. Lo que no tiene es mucha infraestructura para el turismo internacional, o sea, para albergar turismo internacional. La provincia de Salta ya ha ido promocionando el turismo desde hace 30, 35 años, ya ha ido promocionando el turismo al extranjero, ¿sabías? La provincia de Salta. Sí, la provincia de Salta es la que más turistas extranjeros recibe en el noroeste argentino. Y después le sigue Jujuy, porque Jujuy es donde está Purmamarca, Tilcara, el Cerro de los 7 Colores, las Salinas Grandes. Es correcto, eso es correcto. La mayoría de la gente que visita Jujuy parte desde Salta, o sea, Salta lo que ha hecho en su promoción internacional, como bien vos decías, hace 30, 35 años, que fue la primera provincia que salió a promocionarse
Cuando digo internacional no hablo de países limítrofes, hablo de los países de Europa o básicamente el noroeste argentino es más visitado por europeos que por norteamericanos. Entonces, cuando hablo de esas visitas, la provincia de Salta fue la que dio el puntapié inicial. Entonces, la mayoría de las visitas a esos lugares que mencionás vos, que puede ser Tilcara o Purmamarca, la misma La Quebrada de Humahuaca, hay lugares de Salta que se llega pasando por Iruya, es una ciudad que está en Salta, pero para llegar tenés que pasar por Jujuy. Pero bueno, eso se desarrolló a partir de la gran promoción que hizo Salta a partir de los años 90. Qué interesante. Entonces, hablando de Ushuaia, entonces, ¿por qué razón había turismo norteamericano en Ushuaia? Los norteamericanos que iban a Ushuaia, ¿no fue por un interés de ir a la Antártida antes, como por ejemplo en la década del 60, 70? ¿No era por un interés de ir a la Antártida o era más que todo por temas económicos? No, por temas económicos nunca fue, al contrario. Ushuaia tenía poca infraestructura hotelera en la época del 60 que vos me estás mencionando. Había muy poca hotelería. No, había hoteles. Estaba el Hotel Albatros, estaba el Hotel Las Hayas ya en esa época, pero no recibía gran cantidad de turistas internacionales. No, era totalmente virgen la isla de Tierra del Fuego, era virgen entonces, que podías caminar como en un desierto. Bueno, la isla de Tierra del Fuego, anterior a eso, se dedicó únicamente a la pesca y a la exploración, a la pesca y a la agricultura y ganadería. Ok, entonces vamos a ir terminando ahora, vamos a despedirlo al director Eduardo Piva, que nos ha dado esta entrevista espectacular, pero antes tengo una preguntita ahí de Jaquín. Cuéntanos, Jaquín. Sí, tenía la pregunta. Actualmente, ¿cómo soportan o apoyan el turismo interno? Bueno, el turismo interno, hay varias formas. El turismo interno, por supuesto, es mucho más grande que el turismo internacional. Lo duplica, lo triplica. Ha habido un plan, a partir de la pandemia, el gobierno creó un plan de ayuda hacia los turistas nacionales, ¿sí? Que ayudó al turismo, o sea, devolviéndole parte de la inversión que hacían en turismo, devolviéndose para que la gasten en turismo, y de esa forma se pudo reactivar en algunos lugares, tomando en cuenta que en Argentina hay muchas ciudades pequeñas, lugares pequeños que dependen en un 100% del turismo. Recién hablábamos del Calafate. En el Calafate no hay otra actividad que no sea el turismo. Y así como eso, hay muchas ciudades del interior del país que son pequeñas y que dependen en un 100% de la actividad turística. Entonces, a partir de eso, el gobierno hizo un plan, que el plan consistía en devolver parte de la inversión que el turista hacía al pasajero para que sea gastado en turismo. O sea, le terminaba saliendo mucho más barato el viaje, y a partir de ahí se reactivó turismo post pandemia. Eduardo, es un placer haber hablado contigo resolviendo mis dudas acerca de Ushuaia y el Calafate, que siempre me estuve preguntándome porque según otras fuentes me habían dicho de que eso fue de antes, pero lo que vos me dijiste me pareció una mejor respuesta, porque ahí resuelve mejor cómo fue el tema del turismo en el Calafate y Ushuaia y por qué no era tan conocido como la gente, como algunos me dijeron, ¿no? Los que son como un poco más fanáticos. Sí, no, la realidad es la que yo te acabo de contar, pero yo te lo había mandado en un mail que vos me habías consultado anteriormente. La realidad es que tanto Ushuaia se desarrolló mucho con los cruceros, a partir de ahí se hicieron los hoteles, se hizo la estructura del puerto, se hizo el aeropuerto nuevo, hasta el Concorde aterrizó en Ushuaia, aterriza un Jumbo, aterrizan aviones de gran porte. En los dos casos, cuando se hizo infraestructura para el arribo de turistas, fue que desarrollaron tanto Calafate como Ushuaia. Es lo que me dijo Horacio Kunstler, un economista y abogado argentino. Me ha dicho de que antes de los 80 el turismo extranjero era más de países limítrofes, más que todo el chileno. Sí, correcto, es tal cual te lo dijeron.
Así que es un placer hablar contigo, Eduardo Piva, y que tenga un hermoso día y que Dios lo bendiga en todo su trabajo que está haciendo. Gracias. En la zona de Miami. Señor Eduardo, Gracias. quería mencionar que ha sido para mí un gran honor tenerlo aquí en esta entrevista con nosotros. Espero que tenga el tiempo para pasar otra vez en otro día. Cuando ustedes quieran, el honor ha sido mío, el honor y el gusto ha sido mío. Cuando ustedes quieran, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo Piva. Gracias, Nancy, gracias. Y cualquier consulta que tengas sobre cada provincia de Argentina, que tenga dudas que no me responden las otras secretarías, a vos te lo pregunto porque vos sos un experto en ese tema, porque algunos no me responden básicamente. Mucha gente no me responde sobre las consultas que tengo, como por ejemplo, ¿cuándo comenzó el turismo extranjero en Mendoza, Ushuaia? Nadie me responde. ¿Y por qué no lo invitamos en otro programa y se lo preguntamos? En otro programa les hablo de Mendoza. Ok, una provincia preciosa. Te hago las 3 provincias que te digo. Unos viñedos increíbles y la gente también la visita no solamente a través de Argentina, sino a través de Chile. Ahí tenemos... Quiero pedirle estas 3 provincias. Okay, para la próxima vez hablemos de estas 3 provincias. La Perfecto, provincia de Santa perfecto. Cruz, la provincia de Misiones por el tema de Iguazú y la provincia de... A ver, ¿cuál es? ¿De Mendoza? No. Sí, de Mendoza, esa. De Mendoza. Correcto. Bueno, ya te comprometemos para el próximo programa. Muchísimas gracias. No, por favor. Que tengan un buen día. Un gusto. Igualmente. Y que Dios le bendiga, Eduardo. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao, hasta luego. Sigamos con la información de hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio para aprender más en la Wiki del Autismo con Joaquín Millán Gálvez y Pedro del Toral. Coordinación General, Nancy Clara.